me va acompañando, si gusta, ahí en lo que es el libro de Gálatas, recordando que estamos viendo lo que es la carta a los Gálatas, una carta que nos ha hablado y nos ha recordado muchas verdades que ya habíamos conocido o quizás no las entendíamos al 100%. Y lo que nos está hablando esta carta de Gálatas es esa libertad que nos da Dios al ser sus hijos. La libertad que nos da Dios, como dice Pablo, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y comenzó este capítulo diciéndole a los Gálatas, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vamos a ir ahí a Gálatas, capítulo número 5, está ahí despuesito de Corintios. Gálatas capítulo 5, y vamos a seguir hablando sobre esta libertad, hermanos. Recordamos que el viernes pasado vimos esa libertad que Cristo nos da, porque sabíamos que la ley que Dios había puesto sobre toda la humanidad, que nos había mostrado el carácter de Dios y que nos había enseñado que era lo correcto, era una ley que no podíamos cumplir, una ley que por más que, no porque esa ley sea mala, dice la palabra, sino la maldad está en nosotros. Y realmente no había una oportunidad o una esperanza para nosotros en la ley, porque la ley condena, la ley tienes que cumplirla al 100% para ser justificado. Por eso Pablo dice, aquel que se quiera justificar por hacer la ley, se va a desligar de Cristo. Aquel que quiera agregarle a su salvación con obras, realmente no es necesario. Dice Pablo que aquellos que estaban haciendo eso, estaban cayendo de la gracia, porque ya no estaban confiando plenamente en Cristo, ya no estaba su esperanza o su fe en Cristo, sino que estaba en esa ley. Por eso Pablo les recuerda esta libertad, dice, ya no tienen por qué tener ese yugo de esclavitud, ya no tienen por qué seguir las costumbres, ya no tienen por qué circuncidarse, dice Pablo, aquel que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Aquel que quiere hacerse justo con sus obras tiene que cumplirlas al 100%, como la palabra lo dice. Pero Cristo dice, nos llama a ser libres, y eso es lo que vimos el viernes pasado, esa libertad como cristianos que tenemos, de que no tenemos que ser perfectos para ser salvos, sino que somos salvos a través de la perfección de Cristo, amén. Eso es lo que nos llama el Evangelio, que siendo pecadores Cristo nos amó, Dios nos amó y nos salvó, y nos llama ahora a la perfección, pero en esa libertad es que nos guiamos a la perfección. Y ahora Pablo dice, porque sabía el peligro que conllevaba esto de hablar sobre la libertad, dice Pablo, y lo vimos desde el capítulo pasado, fueron llamados a libertad, pero dice en el versículo 13, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. ¿Quieres hablar de ley? Bueno, te digo que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo dice, sí, tienes una libertad en Cristo, pero no una libertad para pecar, como algunos la usan. Cristo murió por mis pecados, entonces vamos a pecar. No importa, y al rato vienes y vas a la iglesia y pides perdón y ya, nuevamente reinicias tu vida. La realidad, hermanos, es que el Señor nos ha hablado a través de Pablo de decir, usen esa libertad para cumplir la ley de Cristo, que se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. No la usen para ocasión para la carne, no la usen para el pecado. No sean libres y ya tengo libertad, tengo gracia, para que la gracia abunde, voy a pecar. No, dice Pablo, no la usen para eso, sino para serviros por amor. Son libres para serviros por amor. Y también algo que hablamos la semana pasada es eso de la fe. La fe obra por el amor. Pero después Pablo va a seguir hablando sobre esta libertad y cómo debemos usarla, hermanos. Cómo esta libertad nos hace libres hasta del pecado, pero también de hacerlo. Cristo murió por nosotros para limpiar nuestros pecados, pero también para que dejemos de andar en pecado. Amén. Y versículo 16 que vamos a leer en esta noche. Vamos a ir al versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuevamente Pablo le recuerda, y el tema de esta ocasión es andar en el Espíritu. Y vamos a responder preguntas como, ¿cómo andar en el Espíritu? Pablo nuevamente le recuerda,
anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. En otras versiones, hermanos, es importante estudiar la palabra y entender la traducción exacta, ya que, por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. La NTV dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pablo nos empieza a decir, y es lo que vamos a ver hoy: andar en el Espíritu para no satisfacer esos deseos de la carne. Entonces, es tan sencillo como andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero, ¿cuál es lo difícil de esto que Pablo está mandando a los cristianos en Corintios a recordar? Que anden en el Espíritu. ¿Qué es lo difícil de esto? Dice el versículo 17, esto es lo difícil. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo difícil de andar en el Espíritu es que hay una lucha interna en nosotros, que no solamente Pablo lo habla en esta carta. Vamos a ir ahí a Romanos 7:15, donde nos vamos a estacionar un poco. Acompáñenme ahí a Romanos 7:15. El obstáculo más importante que tenemos para que se nos impida o se nos dificulte andar en el Espíritu es esa lucha interna. Pablo dice en Romanos 7, versículo 15: mas os he escrito en parte con atrevimiento, como para hacerlo recordar por la gracia que de Dios me es dada. Perdón, me equivoqué, estoy en Romanos 15. Ahora sí, hermanos. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo, hermanos, nos muestra la dificultad que hay en nosotros. Y yo creo que, no sé si a usted le ha pasado, pero me comparo mucho con Pablo. Coincido mucho con lo que él está viviendo y con lo que él está sintiendo en este versículo. Yo quiero hacer lo bueno, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está diciendo que hay una lucha interna que él está sintiendo, porque él desea obedecer, él desea hacer lo bueno, pero dice: hay algo en mí que me hace hacer lo contrario a hacer eso. Yo creo que como cristianos y en este caminar, a veces experimentamos esta lucha, porque todos tenemos esta lucha. ¿Iré o no iré a la iglesia? Ya voy, no voy el jueves, voy el viernes. Ya me espero mejor al domingo. Y hay una lucha interna en nosotros, clara como la que Pablo está sintiendo. Yo quiero obedecer, yo quiero ser santo, yo quiero acercarme más a Dios, pero hay algo que me agarra y me impide a no hacer lo que quiero. Entonces, si no lo entiendo, dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que aborrezco es lo que hago. Se da cuenta Pablo y cae en cuenta que hay una lucha en todos. Y creemos que Pablo no está hablando del pasado, sino está hablando en presente. Dice: lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se dio cuenta que hay algo que lo impide. Y a veces como cristianos pensamos que vamos a convertirnos y ya va a ser todo muy fácil. La realidad es que vamos a seguir luchando, hermanos. La realidad es que hay una lucha interna contra nuestra carne. Esa es la razón por la que batallamos para andar en el Espíritu, porque la carne sigue estando ahí. Amén. Entonces Pablo se da cuenta de eso, porque yo creo que usted también se ha dado cuenta. Quiere leer la Biblia, quiere hacer esto y le da sueño. Quiere orar y ya se cansa y mejor se duerme o se distrae en otras cosas. Hay una lucha interna
con andar en el Espíritu y andar en las obras de la carne. Entonces todos, absolutamente todos, luchamos con eso, hermanos. Luchamos como Pablo: lo que hago no lo entiendo porque yo estoy haciendo lo que no quiero hacer, sino lo que aborrezco es lo que estoy haciendo. ¿Cómo es que yo quiero ser un buen cristiano, pero caigo en pecado otra vez? Ya no voy a la iglesia, ya no abro mi Biblia, ya no oro. Es esa lucha, hermanos, la que nos dificulta el andar en el Espíritu. Pablo dice: andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero también se da cuenta, vamos a volver a Gálatas 5, que hay una lucha interna, como dice en el versículo 17. Dice: el deseo de la carne se opone y es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí. Vamos a hablar un poco de esta lucha, hermanos, que tenemos. Y es que, hermanos, no todo es tristeza, como Pablo dice: miserable de mí. Claramente se da cuenta de esto y dice: miserable de mí, ¿quién me va a poder salvar a este cuerpo que sigue en carne, que sigue batallando y que seguirá batallando hasta el último día? Pero algo, hermanos, que nos puede traer un poco de esperanza es que si usted se siente relacionado con esta lucha, hay que darle gracias a Dios. Si tú te sientes en una constante lucha de que voy a ir a la iglesia, no voy a leer la palabra, y si no lo haces, sientes una culpa y no sabes qué está pasando, estás batallando para hacer lo bueno. Si tú sientes esa lucha, esa impotencia de no poder hacerlo, entonces, primero, tranquilo, porque eso indica que tienes el Espíritu de Dios en ti. Si tú te sientes así, entonces eres salvo. Si yo no tengo esa lucha, hermano, ahí sí es donde debo preocuparme. Si yo sigo en pecado y no me pasa nada por andar en pecado, no siento remordimiento, no siento una lucha, es más, dejo que mi carne me controle en mi vida, entonces quizás no hay un espíritu ahí, un espíritu de Dios. Porque la palabra es clara, dice: el Espíritu de Dios, dice versículo 17, el deseo de la carne es contra el del Espíritu. Entonces, si tú sientes esa impotencia, si sientes esa lucha diaria, no te frustres porque no puedes vencer esa carne como Pablo, sino siéntete tranquilo de que tienes el Espíritu Santo contigo. La primera parte, ¿verdad? Es una señal de que eres salvo. Esa lucha, ese remordimiento por haber pecado, por haberte equivocado. Amén. Pablo dice: se oponen el uno al otro. Es una evidencia de un cristiano. Porque el cristiano, hermanos, no es quien está libre de malos deseos, sino quien lucha contra tales deseos. El andar en el Espíritu es una lucha constante, hermano. A veces nos vamos a equivocar y vamos a caer bajo. Pero usted no piense que ya ni para qué voy a la iglesia. No, Pablo dice: esa lucha es precisamente lo que un cristiano va a pasar. Porque Cristo nos libertó de nuestros pecados, pero seguimos en el cuerpo de la carne. Y creemos, hermanos, que vamos a ser renovados, que vamos a ser vestidos con un nuevo cuerpo. Pero será cuando estemos con Él. Aquí será una lucha entre hacer lo bueno, entre andar en el Espíritu. Pero esa es la primera cosa que yo notaba y que yo siempre agradezco al Señor cuando me equivoco, cuando no estoy tan cerca de Él, cuando no abro mi Biblia, cuando no le he hablado en todo el día y luego siento una culpa en la noche que a veces me frustra de no estoy haciendo las cosas bien y es un peso que te va cargando, pero luego recuerdas esta palabra: eres libre en Cristo. Si eres salvo no es porque tengas un devocional, no es porque hayas hecho lo bueno o porque prediques acá o porque vayas a la iglesia, sino porque creíste en Cristo. Ahora, esa carga que estás sintiendo, esa lucha, es buena porque está diciendo que estás luchando contra tu carne. Malo sería decir: no pasa nada en mi vida. Ay, hermano, se ve muy bien, sí, estoy perfecto. Y es el hermano en pecado, es el hermano que no está luchando. Esa es la primera cosa que notamos de esta lucha que Pablo menciona. En cierta manera es una esperanza tener esa lucha, que tenemos el Espíritu, que hemos sido bautizados con el Espíritu, que hemos sido sellados con el Espíritu. Ahora toca batallar, ahora toca luchar. Pero Pablo después nos habla de cómo es andar en ese Espíritu.
Y como leía las otras versiones que dicen en el versículo 16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en otras versiones dice andar en el Espíritu y así no van a satisfacer los deseos de la carne. O sea que no son dos mandamientos, sino que el resultado de andar en el Espíritu, las consecuencias de andar en el Espíritu, es que no va a satisfacer los deseos de las carnes. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Bueno, es el versículo 17. El deseo de la carne es contra del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Es todo lo que experimentamos siempre. El Espíritu te dice, ve a la iglesia. La carne dice, no vayas, mejor quédate acostado, está muy rica la cama. El Espíritu te dice, lee la Biblia, necesitas alimentarte de la Biblia. La carne dice, mejor vamos a ver esta serie, esta película, mejor vamos a distraernos en el celular, mira esto, mira lo otro. Se oponen entre sí constantemente. Entonces, algo, hermanos, que debemos entender como iglesia en estos tiempos, por los errores que se han predicado, es entender que el problema no está afuera de mí, sino dentro de mí. Es esa lucha, esa carne que hay en mí, la que me hace satisfacer los deseos de la carne. Es ese viejo hombre que aún quiere salir a flote. El problema soy yo, hermano. Dice Charles Spurgeon, si no hubiera diablo para tentarte, te tentarías a ti mismo. Si no hubiera enemigos que pelearan contigo, tú mismo serías tu peor enemigo. Si no hubiera mundo, como quiera, sería lo suficientemente malo. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Nuestro corazón, si algo nos dice la palabra, el corazón en el mundo es lo mejor, sigue el corazón, sigue lo que habla, lo que te dice tu corazón, allí ve y te sentirás feliz. La palabra dice algo totalmente contrario, el corazón es engañoso, es perverso, maquina malos pensamientos. Entonces el problema no está allá afuera, sino soy yo. La lucha la hago yo estoy peleando contra el espíritu, el viejo yo, la carne mía, es la que me impide andar en el Espíritu y con la cual batallamos día tras día tras día. Eso es lo primero que también debemos entender, hermanos, que el problema soy yo. Porque a lo mejor, y sabemos que el enemigo está ahí tentándonos, la palabra nos dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a veces yo pienso que ni siquiera Satanás está ahí, ¿no? Pues, y a veces al hermano, sí, hermano, lo veo muy decaído, lo vi que se estaba durmiendo ahí en la predicación. No, sí, hermano, me está atacando el enemigo y estaba sufriendo un ataque, pero por más que lo intentaba no podía. Hermano, es que usted está frío, es que usted está consumiendo otras cosas. El problema no es que el enemigo, capaz el diablo, yo ni le estaba haciendo nada y él solo se estaba durmiendo. Amén. Y en el Pentecostés se movía mucho esta de que hay que atacar al enemigo y esta canción de hay que machacarle la cabeza al diablo. Y sí, él es el culpable de todo el pecado, y sí, él es el que nos hace caer y así. Y el Señor, hermanos, nos dice otra cosa diferente aparte de eso. Y es que al que debemos crucificar es a nosotros, al viejo hombre. Ay, machacar la cabeza al diablo. Y el diablo ni siquiera le estaba atacando, quizás. Él solito se puso el pie. Él solito se tropezó. La cabeza que debo machacar es la de mi viejo hombre. De nuestra carne pecaminosa. Amén. El problema soy yo y es esa vieja carne, ese viejo hombre. Versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y después, hermanos, nos muestra una lista de las obras de la carne. Y en estos próximos versículos, tú puedes hacer un diagnóstico de tu vida. Lee cada una de la lista que tenemos aquí, cada uno de los elementos de esta lista, y mira con cuál se relaciona más tu vida.
Entonces sabrás si andas en el Espíritu o si estás satisfaciendo los deseos de la carne. Vamos primero con los deseos de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Y quizás son palabras que dices, no, pues yo creo que ninguna de ellas. Pero entender la palabra de Dios nos va a revelar cuán pecaminoso es nuestro pecado. Que podemos estar practicando una de estas cosas y estar acá enfrente y estar viniendo a la iglesia y decir soy cristiano. Yo tengo un conocido que, pues yo lo veía como un joven normal, ¿no? Del mundo, hablando groserías, doble sentido, hablándome de que había tomado el fin de semana. Yo, pues es normal, lamentablemente y tristemente. Y luego me dice, porque un domingo nos pidieron ir al trabajo y yo pues no fui por venir a la iglesia. Y el chavo dice que tampoco fue. Entonces la líder, la supervisora nos dice, ¿por qué no fueron? Y el chavo dice, es que fue a la iglesia, soy cristiano. Yo dije, no, pues yo también voy a decir que soy cristiano y ya no sé si quiero que se me compare como él, ¿no? Y no porque yo sea perfecto, pero hay algo cuando notas, y por eso les digo, quieres hacer un diagnóstico de tu vida, mira todo esto y mira lo que la palabra nos revela del pecado. Alguien que realmente tiene el Espíritu Santo va a vivir en lucha con esto, no va a darle rienda suelta a su carne y hablar de esa manera y pensar de esa manera. Alguien que es verdaderamente cristiano, dice aquí Pablo, aquellos que pertenecen a Cristo crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Las cosas que hacemos, hermanos, hablan más de lo que nuestras palabras hablan de nosotros. Yo puedo decir aquí soy cristiano, yo puedo predicar, incluso puedo saber la palabra, pero si mis acciones dicen otra cosa y se compaginan con esta lista de las obras de la carne, dice manifiestas son, evidentes son las obras de la carne. Es evidente cuando alguien no tiene el Espíritu y no anda en el Espíritu. Los que practican tales cosas. Aquí es importante la palabra de practicar. Practicar es algo constante. Practicar es yo lo planeo. Practicar es lo hago y no tengo remordimiento. Practicar es lo analizo, lo pienso y lo ejecuto. Practicar es mi práctica, es mi día a día. Habitar en estas cosas, en pleitos, en iras, en borracheras, en contiendas. Adulterando no solamente es algo físico, dijo el Señor, con solamente mirar y codiciar a la persona. Idolatrando la música, idolatrando cualquier otra cosa que tengamos a la palma de nuestra mano. Y cualquier cosa semejante a esta, dice Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso la demanda es anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el que anda en el Espíritu, vamos a leer ahora, muestra el fruto del Espíritu. Aquel que tiene el Espíritu Santo muestra el fruto del Espíritu Santo. Ahora sigue diciendo, hermanos, versículo 22, después de haber leído los deseos de la carne, las obras de la carne, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Hay algo que nos revela este fruto del Espíritu, hermanos, este andar en el Espíritu. Lo primero es que dice, mas el fruto del Espíritu es amor.
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algo que nos revela esto, hermanos, es que nosotros no producimos ese fruto del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu, no el fruto que yo realizo con mis acciones. Es el fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros, que produce el cultivar el fruto del Espíritu Santo. Él es el que hace crecer ese fruto en nosotros. Es como si habláramos de un agricultor. Un agricultor no es correcto llamarlo que él es el creador, por ejemplo, de las naranjas. No se le llama, tú eres el creador de las naranjas, sí, yo soy, no. Yo cultivo naranjas, que es muy diferente. Yo las siembro, las riego y crecen. Pero realmente la que le da el crecimiento, sin semilla no tienes el árbol, sin agua no tienes crecimiento, sin el sol, sin la tierra. No es el creador, es solamente cultiva las naranjas. Dios es el productor. Él sabe que si pone tales ingredientes, agua, la planta en cierta tierra, cierto abono, sabe que funciona y va a tener un crecimiento y va a dar fruto. Pero Él no es el creador de este fruto. Él cultiva ese fruto simplemente. Así mismo dice Pablo, es el fruto del Espíritu. Y usa esta analogía del fruto, donde si tú pones ciertos ingredientes y cultivas, el Espíritu va a dar fruto. Entonces, esto es algo que hace el Espíritu en nosotros, hermanos. La palabra no nos dice, fuérzate para amar, fuérzate para recibir el gozo, para hacer la paz, para hacer paciencia. No, dice, ese es el fruto del Espíritu, dice Pablo. Más el fruto del Espíritu es. Y el versículo 16 que le decía, andar en el Espíritu y no van a satisfacer las obras de la carne. Entonces, la pregunta que nos hacemos, hay que cultivar el fruto del Espíritu. Otra cosa, aparte de saber que el Espíritu es quien da el crecimiento de ese fruto, es que estamos hablando de 9 virtudes, pero en un mismo fruto. A veces decíamos, y yo era el que decía también, son los frutos del Espíritu. Pero Pablo no habla en plural, habla en singular. Es el fruto del Espíritu. Es como si fuera una naranja, la cual tiene varios gajos. Uno es el amor, la paz, la paciencia. Pero todos conforman un mismo fruto. Este es el fruto del Espíritu. Estas 9 virtudes son el fruto del Espíritu. Son los gajos de esa naranja que componen ese fruto, esa naranja. Entonces es incorrecto decir como, yo tengo quizás la manzana del amor, pero aún me falta la sandía del dominio propio. No, no son frutos, es un fruto. Andar en el Espíritu, alguien que tiene el Espíritu Santo va a dar el fruto. Es que yo sí amo, hermano, pero no me pida dominio propio. No me pida paciencia, hermano, porque eso no la tengo. Y a veces creemos que son como los dones. Yo tengo el don de amar. Es que ese hermano es el paciente. Es que ese hermano es el que tiene bondad. Es si tiene una verdadera fe y cada uno componemos un fruto. No. Hay un solo fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que el Espíritu produce en cada hijo de Dios. No puedo decir amo pero no tengo dominio propio. No puedo decir tengo paz pero no tengo fe. No soy bondadoso pero me gozo. No, es el fruto del Espíritu. No hay partes. Todas las mismas componen todas estas virtudes que el Señor nos habla aquí. Entonces, si realmente tenemos el Espíritu y andamos en el Espíritu, vamos a dar el fruto de todas estas virtudes. Amén. Ya lo que debemos entender, hermanos, es que esto es algo que va a ser progresivo y que debería ser progresivo. Obviamente, no vas a pedirle a alguien que se acaba de convertir que cambie de la noche a la mañana. Es un fruto. Necesita crecimiento, necesita madurar.
No son unas palomitas que metes al microondas 3 minutos, no. Es algo progresivo, es el proceso que todos estamos viviendo de ser santificados. Pero en ese proceso en el que fuimos sellados con ese Espíritu, Pablo dice, anden en el Espíritu, sean llenos del Espíritu. Algo que aprendí también, y todo eso del Espíritu Santo es algo tan interesante y también que nos necesitamos aprender, hermanos, que me gustaría o que se hablara aquí también sobre todo lo que el Espíritu Santo conlleva, pero una de las cosas que el Espíritu Santo nos habla es este progreso, hermanos. Este progreso que vamos a vivir como cristianos. El ser llenos del Espíritu era esto. No significa que nos falte Espíritu Santo. Dice la palabra que todos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Significa que estamos más vacíos de nosotros. Significa que estamos más sensibles a sus impulsos. Significa que estamos más muertos de nuestro viejo yo. Eso es ser llenos del Espíritu. Y el Señor ha usado llenuras en la palabra de Dios para hacer también su obra. Entonces Pablo dice, anden en el Espíritu, sean llenos del Espíritu, pero va a ser algo progresivo, pero ese fruto va a nacer en el cristiano, va a amar, va a tener paciencia, va a tener dominio propio, va a tener gozo, va a tener benignidad, va a tener bondad, va a tener fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que vas a producir si eres un cristiano y si andas en el Espíritu. Y dice Pablo, para tales cosas, contra tales cosas, no hay ley. Si tenemos estas virtudes, estamos cumpliendo la ley. Pero no estamos buscando la ley para que Dios nos apruebe. Estamos buscando la imagen de Cristo. Pero el que es como Cristo, cumple la ley. Entonces, si se fija, llegamos al mismo lado que aquellos Gálatas estaban buscando. No, es que la ley, es que hay que seguir esto. Dice Pablo, la ley se resume en amar a tu prójimo, en amar a Dios. Buscando no la ley, sino buscando la imagen de Cristo, llegas al mismo lado, cumpliendo la ley. Pero ya no la cumples como necesito cumplir la ley para ser salvo, sino cumplo la ley porque soy salvo, porque tengo la imagen de Cristo. Es más, buscando la ley, buscando cumplir la ley con mis propias fuerzas, no la puedo cumplir. El único camino es Cristo para cumplir la ley. Pero es porque ya somos salvos y la cumplimos por amor, por obediencia, porque tenemos el fruto del Espíritu. Y tener el fruto y estas virtudes nos lleva a cumplir la ley. Por eso dice Pablo, contra estas cosas no hay ley. Cumplimos la ley porque nos parecemos a Cristo, no porque creemos que dependemos de ella para ser salvos. Entonces no hay ley contra esto, no hay límite contra esto. Hagan este caminar, anden en el Espíritu y producirán este fruto. Dice el versículo 24, perdón. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vamos a ir allá a Romanos, hermanos, 8:17, ya casi por terminar. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice el versículo 25 de Gálatas. Y Pablo ya lo había dicho, nosotros como cristianos esperamos por el Espíritu la justicia, por medio de la fe, la justicia de Cristo, la justicia con la cual seremos nosotros justos, seremos justificados. Entonces, si el Espíritu ya fuiste sellado con el Espíritu, ya te regeneró y te hizo otra criatura, ahora también dice Pablo, anda por el Espíritu. Si ya tu confianza está en ese Espíritu, ahora también anda en el Espíritu.
Andemos también por el Espíritu. Y llegamos a esta pregunta que les había dicho: ¿cómo es andar en el Espíritu? Ya me hablaste de la lucha que tengo, ya me hablaste que el problema está en mí y que va a ser una lucha constante, ya me hablaste que hay un fruto que produce el Espíritu en nosotros y que eso es a través de andar en el Espíritu. Pero ¿cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo cultivamos ese fruto? La primera cosa es teniendo una mente bíblica. Ya lo dijo Pablo, el Espíritu nos regenera, ahora nos toca caminar en Él. Mis decisiones van a estar rendidas ante el Espíritu. Charles Stanley dice: andar por el Espíritu es vivir momento a momento en dependencia de Él y siendo sensibles a sus impulsos. Es vivir momento a momento en dependencia de Él y siendo sensibles a sus impulsos. ¿Cómo somos sensibles? ¿Cómo dependemos de Él? ¿Cómo nos hacemos sensibles a sus impulsos? Y es que cada día, hermanos, vamos a tomar decisiones. Se nos van a presentar situaciones en las que vamos a decidir algo. Y si nosotros nos paramos tantito a pensar 2 veces antes de tomar una decisión, podremos sentir los impulsos del Espíritu. Y es algo tan cotidiano como: ya son las 9:50 de la mañana y el culto empieza a las 10. ¿Voy ahorita o me espero tantito que se acomoden? Y tú sentiste ya me tengo que ir, pero por alguna razón dices: no, voy ahorita, más al rato. Como quiera voy a ir, pero más al rato. La puntualidad sería algo que el Espíritu quisiera que cumpliéramos. Amén. Claro que sí, el Espíritu está a favor de la puntualidad. Yo creo que todos, hoy llegué tarde yo. El Espíritu está a favor de la puntualidad y de que seamos un ejemplo. Entonces, cada día tomamos decisiones, cada día tenemos un impulso que seguir, ya sea el del Espíritu o el de la carne. ¿Cómo seguimos y cómo andamos en el Espíritu? Pues parándonos y poniéndonos a pensar qué es lo que el Espíritu quiere que haga. Obviamente que llegues temprano, obviamente que vayas a la iglesia, obviamente que hablas tu Biblia, obviamente que te inclines a orar. Y si tenemos el Espíritu, esos impulsos van a estar ahí. Pero a veces ya obedecemos tanto a nuestra carne que esos impulsos ya los ignoramos simplemente. No, al rato oro, al rato leo la Biblia. Cada día, hermanos, vamos a vivir esas situaciones y vamos a tener esos impulsos que el Espíritu Santo va a decir: esto es lo correcto, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y es esta lucha de la que le hablo. Entonces, andar en el Espíritu es hacernos sensibles a esos impulsos que son tan cotidianos como llegar temprano, como ir a trabajar con una buena actitud, como obedecer a los jefes, a los padres, honrarlos, como amar a mi esposo, a mi esposa, como cuidar a mis hijos, como honrar a mis padres. Son impulsos. Y yo creo que todos, quizás no nos paramos a pensar, pero si nos paramos a pensar un poco, podemos escuchar al Espíritu decir: tienes que hacer lo correcto. Pero ahí está lo primero que debemos hacer: pararnos a pensar antes de decidir, y escuchar y sentir esos impulsos del Espíritu, y dejarnos llevar por esos impulsos. Hay que perseguir lo que es de su agrado, y por lo tanto también rechazar aquello que a Él le ofende. ¿Qué es lo que a Él le ofende? Aquí está en la palabra. Mientras más tenga la palabra más clara, tendré más en claro qué es lo que a Él le ofende, qué es lo que a mí no me conviene, qué es lo que es andar en la carne y qué es lo que es cultivar el fruto del Espíritu. Es por eso que se nos dice: lean la palabra, medítenla. No es un discurso repetitivo, es porque al leerla, y científicamente está comprobado que aquellos que leen más de 4 veces a la semana hay un cambio en su cerebro. Hay algo que cambia. Yo le decía a Mary cuando íbamos al trabajo: hoy ni me cansé, y todos los días termino totalmente acabado. ¿Te tomaste algo? No.
Yo creo que porque leí la Biblia cuando venía en el camión. Y me llevé meditando todo el día y se me fue el tiempo. Realmente hay que meditar en la palabra de Dios, hermanos. Es importante que cada día busquemos meditarla, busquemos leerla. Y no todo se tiene que ver, es que tengo que acomodar mi silla, mi cafecito y abrir la ventana y poner música y ahora sí a leer la Biblia. Y si no lo hago así ya, mejor ni la leo. No, tienes en tu celular ahí la aplicación, ábrela en el camión, ábrela en cualquier momento, abre el versículo del día y si no puedes tener tu devocional, ahí mismo abre esa aplicación y léela. Pero que no se te pase leerla, hay que leer la Biblia. Hay que meditar en ella, hay que buscar otras versiones, hay que escuchar predicaciones, hay que buscar nutrirnos de esa palabra. Por lo tanto, vamos a estar más sensibles a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Pero si estoy lleno de todo lo que hay afuera, no vamos a ser sensibles a los impulsos del Espíritu. Vamos a ir al Salmo, hermanos, capítulo 1, Salmo 1. Es un salmo que nos habla y que yo creo que usted ya ha leído. Salmo 1, en lo que llega ahí se lo voy a estar leyendo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Vamos a seccionar este salmo. El primer versículo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted se da cuenta, en este primer versículo vemos un progreso, una perdición progresiva de aquellos que se desvían y que siguen sus impulsos. Aquel hombre que no lee la palabra. Lo primero que vemos en ese hombre, en esa persona, es que anda en consejo de malos. Primero empiezas a escuchar lo que el mundo te dice. ¿Estás triste? Prueba esto. Esa persona te hizo enojar, córtalas, ya ni hables. Empezamos a escuchar el consejo de malos. En música, en películas, en las personas, vemos cómo el mundo actúa. Y ahora que ahí estoy en el trabajo y los viernes ponen música, pues ya sabe qué música ponen. Y yo escucho lo que dicen y habla de que si te eres infiel, yo te haré el doble de infiel y voy a vengarme y me vas a extrañar y tal. Y a lo mejor las personas lo cantan y sí, esas son las canciones y dice, qué religioso por decir no. Porque eso mismo es lo que sus corazones hacen. Es lo que, el consejo que ellos guardan de esas canciones. Y si te sientes así, pon esta canción para que te pongas más triste. Agarra coraje. Hazte el valiente, así son los hombres. Entonces empiezas a escuchar el consejo de malos. Te sientes triste, ven y prueba esto. Y te sentirás mejor y lo pruebas y sí me siento mejor, pero luego eso es un gozo que se va otra vez y necesitas otra vez consumir eso para volver a sentirte bien. Ese amigo que les comento me dice que él no sabe cómo de repente empezó a fumar y le digo, tan joven que estás y estás estudiando medicina, pero me sorprende que me digas que fumas. Dice, sí, es que un día me dijeron, porque tenía problemas, me dijeron que lo probara y lo probé. Yo le dije, ¿sabías que la vez que más fácil pudiste decir que no era la primera vez? Ahora es una adicción y tu cuerpo te lo pide. Prueba esto y te sentirás mejor. Sí, pero ya me hice dependiente de eso. Ese es el consejo de los impíos. Prueba esto y sientes felicidad momentánea, pero otra vez ocupas más y más y más. Actúa de esta manera. Si te tratan así, ojo por ojo, diente por diente, y los consejos del mundo los empiezas a escuchar. Después dice, anda en camino de pecadores. Ese hermano que iba a la iglesia, lo ves y ya no sabe diferenciar si anda caminando como cristiano porque anda en el mismo camino de los pecadores. Porque sus pasos son muy similares al de los pecadores.
Y el último, que es de la perdición progresiva, el desvío progresivo, es que se sienta en la silla de escarnecedores. Ya no solamente escucha sus consejos, ya no solamente camina con ellos en su camino, ahora come con ellos en su mesa. Es uno más de ellos. Dice probablemente David o un salmista: bienaventurado el varón que no sigue esto, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. ¿En qué está tu delicia ahora? ¿Quieres saber si andas por el Espíritu? ¿Quieres saber un diagnóstico? ¿En qué está tu delicia ahora? Dice: aquel varón es bienaventurado cuando su delicia está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Hay que meditar lo que aprendemos de la Biblia, hermanos. Y en cualquier lugar podemos verla. Si alguien en el camión nos pide una moneda, podemos recordar lo que la palabra dice de ayudar a los demás. Si llego a mi casa y veo a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a cualquiera, es que me veo cansado, hermano, ni quiero ver a nadie, ¿no? Un beso no te va a costar, un abrazo, un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No te va a costar más de lo que ya estás cansado, no te vas a cansar más o menos. Medita en la palabra lo que dice de cómo tratar a tus padres, cómo tratar a tus hijos, cómo tratar a tu cónyuge. Amén. Medita en la palabra y el Espíritu Santo te va a impulsar a cómo debe ser tu relación con las personas. El Señor dice que debo honrar a mis padres y que ese es el mandamiento que debo seguir. Y si ya le hablé mal, ya metí la pata, pues voy a seguir ahora a hacerle ahora sí caso al impulso del Espíritu y recordar que la palabra dice que hay que pedir perdón, hay que arreglar cuentas. Meditando la palabra día y noche y recordando que el Señor habla en todo momento y hay algo que tiene que decir para cada situación de la vida. Así es este hombre bienaventurado. Y no que él dice: ay, no me acordaba que la Biblia dice esto y ni modo, tengo que hacerlo. No, dice: aquí está mi delicia. La palabra de Dios en la ley de Jehová está mi delicia, es mi plato principal. Hacer tu voluntad, meditar y obedecer tu palabra es mi delicia, Señor. ¿Cómo será la persona que ande así? Dice la palabra: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. ¿Cómo es andar en el Espíritu? ¿Cómo puedo cultivar el fruto? Haciendo raíces en la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche. Yo sé que es difícil a veces entender la palabra. Hay unas versiones que le pueden ayudar. Y si tal vez batalla, entonces venga a la iglesia, venga el viernes, venga el domingo, venga el jueves, venga a orar, a meditar la palabra. Pero a veces queremos vivir con un poco de oxígeno el domingo. Y a veces quizás no venimos los días, venimos un domingo y venimos y estamos en otro mundo. Y en la casa pues no leemos la palabra, no oramos, no buscamos a Dios, entonces ese árbol está seco. Por eso dice: aquel que medita en la palabra, que guarda la ley, está su delicia ahí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa es la primera forma de cultivar el fruto del Espíritu. Plantados en la palabra. Que la palabra sea nuestra delicia y nuestra meditación de día y de noche. La segunda cosa es dándole muerte al pecado. Hay que ser radicales con el pecado, hermanos. Jesús nos mostró la manera en que deberíamos ser radicales. Si tu mano es ocasión de caer, córtala. O sea, no es algo literal, pero nos muestra cómo de radical debemos de ser ante el pecado. No, esto no debo buscar estas cosas, no debo estar mirando, no debo estar escuchando, no debo estar en este lugar. Hay que ser radicales. Dándole muerte al pecado es como nosotros podemos andar en el Espíritu. Entonces hay que actuar como el pecado, como si estuviera muerto para nosotros. No vaya ahí, se lo voy a leer yo, dice Romanos. Si gusta ir, pues vaya, pero Romanos 6,
6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debes considerarte muerto al pecado. No que estés luchando con el pecado. No, ya estoy muerto para el pecado. El pecado dice, toca la puerta y yo estoy muerto para ti. No te alegres, no pruebes un poco, no respondas, considérate muerto al pecado, dice Pablo. Y como también en Gálatas Pablo dijo, porque ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Pablo se considera muerto a sus deseos genuinos, hermanos, que tenemos nosotros, los deseos que nuestro corazón anhela, que son malos. Dice, ya no los cumplo y me considero muerto porque ya no estoy viviendo yo. En esta residencia ya no vive Pablo, ya no vive Salvador, ahora vive Cristo en mí, dice Pablo. Por eso Gálatas 5 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. También Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a veces se malentiende lo que es esta cruz, hermanos. Creemos que la cruz es el esposo. Ay, Señor, me mandaste un esposo que es la cruz que debo cargar. Ay, los hijos que me mandaste, Señor, son bien tercos, es la cruz. El perro que me mandaste, Señor, es la cruz que debo cargar. Una enfermedad es la cruz que debo cargar. No. Jesús no está hablando de eso. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La realidad es que Jesús se refería a que necesitamos morir a lo que nosotros buscamos, morir a nosotros mismos. Amén. Esa es la cruz, negarse a sí mismo y tomarla y seguir a Jesús. Es un sacrificio porque duele negarte a ti mismo. Duele negar tu orgullo, duele negar lo que eres. Pero como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Las cosas viejas han pasado, ahora son hechas nuevas. Esta es la cruz que debemos cargar, no es alguien, no es algo, más bien somos nosotros, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Ese es el sacrificio. Un matrimonio en el que hago la voluntad de Dios, un trabajo donde sea, me rindo a Él en todo momento, soy un sacrificio para Dios, me prostro, me niego a mí mismo, tomo la cruz y sigo a Jesús, sigo sus pasos, sigo sus enseñanzas y me niego a mí mismo y cada día tomo esa cruz, cada mañana tomo esa cruz y nuevamente digo, te quiero seguir, Jesús. Mi carne me pide hacer esto, pero yo la niego y me niego a mí mismo, tomo la cruz y te sigo. ¿Quieres vivir en el Espíritu cada día? Pues cada día tienes que llevar a tu viejo yo y clavarlo en la cruz. Los que pertenecen a Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Eso es lo que debemos entender, hermanos. Primera, permanecer en la palabra, plantados como ese árbol que está en corrientes de agua viva. Dándole muerte al pecado es como andamos en el Espíritu, negándonos a nosotros mismos. Va a ser difícil, va a ser complicado. Es esta lucha que Pablo ya nos habló. Hay que abstenernos del pecado, no proveer para el pecado. Si yo sé que si hago esto, si veo esto, voy a pecar, no lo hago. Dice que si batallo con la ira, no voy a hablar cuando esté airado, cuando esté enojado por dentro. Es más, voy a callarme para no pecar. Y sobre todo, mirar a Cristo. Mirar a Cristo es lo más importante, hermanos. Porque Cristo nos lo dio con un ejemplo de que Él era la vid. Y hablando de este fruto, Él dice, yo soy la vid, en Juan 15:5. Vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. También en Corintios, Pablo dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Mirando a Cristo es que podemos andar en el Espíritu y que somos transformados. Mirando a aquel que es la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. Eres una ramita y tienes que permanecer en mí para que puedas dar ese fruto. Así es como andamos en el Espíritu, hermanos. Y como no le vamos a dar pie a nuestra carne que tome el control de nosotros. Porque no nos conviene, porque el Señor nos ha mandado a crucificar nuestro viejo yo. Porque ya somos nuevas criaturas. Porque ya las viejas cosas deben pasar y ya han pasado. Debo confiar que, como dice Pablo también en Romanos 8, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos hoy está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos impide acercarnos? Bueno, es tu viejo yo que quiere seguir. Es la lucha que tienes constante, pero es la lucha que debes cargar cada día. Es normal que haya esa lucha. Y es bueno que haya esa lucha, pero que no tome dominio propio la carne de ti, de tus decisiones, de tu futuro, de tu familia. Y que te conviertas en una persona como la lista que vimos de las obras de la carne, que sigue sus impulsos, que no pertenece a Cristo, porque aquellos que pertenecen a Cristo, dice la palabra, crucifican sus deseos. Eso es caminar en el Espíritu y muchas otras cosas que espero en un futuro podamos seguir aprendiendo, hermanos, pero espero esta palabra sea de bendición para su vida y que le ayude, hermano, a reflexionar como a mí me ha ayudado esta semana, que debo leer la Biblia, debo meditar. No es necesario hacer todo un ritual para estar leyendo la Biblia, hay que leerla. Si se te pasó orar en la mañana, postrarte, léela, ora a Dios cuando puedas. Dios siempre está disponible. Allí yo a veces me pongo a orar en el trabajo y estoy orando y estoy meditando en la palabra, o tengo un papelito anotado con lo que es la palabra, y realmente el Señor, hermanos, nos ayuda. Pero no es que solamente hay que dejar que el Espíritu Santo, recuerde, hay que cultivar ese fruto. Dios nos ha dejado una parte, y esa es la parte en la que fallamos, porque nuevamente el Espíritu que ha levantado a Cristo de los muertos está en nosotros. El poder está ahí. El camino está ahí. Ahora, ¿qué es lo que está fallando? Es esa lucha. Es que nos estamos dejando. Por eso Pablo dice, anden en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de su carne. Allí vas a experimentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad. Todo eso va a florecer porque andas en el Espíritu. Porque la hermana, el hermano lee la palabra en la mañana, medita en ella. Porque cuando se presenta el pecado le pone un alto. Y porque cuando se equivoca no dice, ya no tengo salida. No, Cristo dice, ven a mí, aquí está la cruz. De eso me entregué por ti. El Señor nos ha mostrado la salida para todo. Solo nos toca trabajar y cultivar ese fruto. Amén. Asimismo vamos a orar, hermanos, en esta noche, para agradecer al Señor por este día, por este momento que nos recuerda esta palabra. Andemos en el Espíritu, hermanos. Eso es lo que hoy le digo. Andemos buscando en su palabra. Yo sé que es difícil y a veces cuando la carne obedecemos tanto ya toma control de nuestras vidas. Pero el Espíritu que está en nosotros nos va a ayudar. Y pídale al Espíritu en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra. Hoy te rogamos, Padre, que esta palabra esté en cada corazón. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, que está sellado en nosotros, que seamos llenos de él, Señor. Que nos guíe, Señor, a la verdad. Toma el control de nuestras vidas. Haznos sensibles a tus impulsos, Señor. La realidad es que dentro de nosotros solo hay maldad, Señor. Buscamos lo malo y es a donde nos inclinamos. Pero hoy te pido y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga ruido en nosotros, Señor. Para recordar, Señor, que tu Espíritu está con nosotros, que cada día nos acompaña, que somos el templo de ese Espíritu. Ayúdanos a tener cuidado, a ser sensibles a Él, a no entristecerlo, y si lo hemos entristecido, lo siento, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser sensibles, a vencer a esa carne, a como Pablo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, y ahora andemos en el Espíritu con el cual somos libres para dar el fruto del amor, para dar el fruto de la paz, de la paciencia, el fruto de la fe y todo lo que conlleva, Señor, dar ese fruto del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a vivir y a andar en el Espíritu como tu iglesia. Es cansado, Señor, cuando andamos en las obras de la carne.
descansados y cargados, Señor, cuando no estamos alineados con tu bondad, Señor, cuando tu palabra no es parte de nuestra dieta diaria, Señor, cuando no es nuestra delicia, cuando no estamos cerca de esos ríos, esas corrientes, esa orilla. Te ruego por mis hermanos que están aquí, que no han venido, que cada uno ande en el Espíritu y conozca tu palabra, como tú nos dijiste, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hoy han conocido una verdad y espero, Señor, ruego, porque esa verdad nos haga libres, Señor. Que sigan el camino y enfoquen su mirada en Cristo, con el cual seremos transformados a su imagen de gloria en gloria, Señor. Gracias te damos, Padre, y te lo pido por cada uno, Señor. Te lo ruego, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Te damos gracias, Señor.